Vamos a presentar los resultados del estudio OFRECE, que analiza la prevalencia de fibrilación auricular y angina estable en España. Este estudio ha sido realizado por la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología y hoy tengo aquí conmigo al doctor Joaquín Alonso del Hospital Universitario de Fuenlabrada, al doctor Javier Muñiz del Complejo Universitario A Coruña y al doctor Juanjo Gómez Doblas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Ellos han participado en el diseño y en la realización del estudio y juntamente conmigo vamos a presentarles el diseño y los resultados de este estudio. A continuación, yo les voy a explicar un poco los antecedentes y la justificación de por qué salió la idea de realizar este estudio. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un problema importante en España. Según datos publicados en la Revista Española de Cardiología en el año 2008, son los responsables de una tercera parte de todas las muertes que se constataron en el año 2006 y se reparte casi iguales entre cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular, seguido de insuficiencia cardíaca y una miscelánea. Y no solo son causa de una elevada tasa de mortalidad, sino también de una elevada tasa de los ingresos hospitalarios. En este mismo artículo consta como casi el 13% del total de las estancias se deben a la enfermedad cardiovascular, a partes iguales entre cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular. Por ello, la Sociedad Española de Cardiología, sensibilizada con este problema, formó la Agencia de Investigación con el objetivo principal de promover y facilitar la investigación, tanto básica como clínica, en el campo de las enfermedades cardiovasculares y promover la realización de registros y estudios clínicos, velando siempre por la calidad y el rigor científico de los mismos. Con este objetivo, el primer estudio que realizó la agencia fue el diseño de la situación en España de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Este estudio fue una revisión de diferentes artículos y registros que ya se habían publicado previamente y realizados por las diferentes secciones de la sociedad, entre las que cabe destacar la sección de cardiopatía isquémica y unidad coronaria, la sección de hipertensión arterial y la sección de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Este estudio fue sufragado por el Observatorio de Salud de la Mujer y del Sistema Nacional de Salud. Lo que puso en evidencia este estudio, al reanalizar los registros que ya existían, es que existía una amplia información en el campo del síndrome coronario agudo, de la insuficiencia cardíaca, que recientemente se había publicado su prevalencia, en el campo de la hipertensión arterial, que existían diversos registros de muy buena calidad, y en el campo del trasplante cardíaco. Sin embargo, existía muy poca información sobre la fibrilación auricular, teniendo en cuenta que es una arritmia muy frecuente, y sobre angina inestable, quizás porque es una patología que es extrahospitalaria y la mayoría de registros se hacen con pacientes que están hospitalizados. La fibrilación auricular es realmente la arritmia más frecuente, se asocia a una alta morbilidad, es la primera causa de ictus embólico, con unas consecuencias realmente que aumentan mucho y disminuyen la calidad de vida del paciente, puede causar insuficiencia cardíaca y se asocia a una alta tasa de consultas tanto en urgencias como hospitalizaciones. Además, su tratamiento es costoso y es variado. Incluye antiarrítmicos que se deben administrar frecuentemente de por vida. En algunos casos muy seleccionados puede el paciente optar a técnicas avanzadas invasivas como la ablación de las venas pulmonares y además el paciente necesita de anticoagulación para prevenir los embolismos y aquí entra tanto la anticoagulación clásica como los nuevos anticoagulantes orales. En un estudio reciente publicado en Europace establecía el coste en Europa de un paciente con fibrilación auricular entre 400 y 3.000 euros por paciente. Vemos pues que es muy importante conocer
datos reales de nuestro país, de cuál es la prevalencia de esta arritmia, para poder establecer una correcta planificación de recursos, tanto para su prevención como para su tratamiento una vez establecida. Vamos a repasar brevemente los estudios de que disponemos hasta la actualidad. Y en España se han hecho pocos estudios poblacionales. El primero de ellos, o más antiguo, fue el estudio REGICOR, realizado en una población aleatorizada que incluyó unos 1.700 pacientes y que demostró una prevalencia de fibrilación auricular del 0,7%, muy baja. Este estudio estaba diseñado para analizar la prevalencia de infarto de miocardio, incluyó solo a los pacientes menores de 74 años y sabemos que en la población avanzada es donde es más alta la prevalencia de fibrilación auricular. Otro estudio poblacional, el estudio PREV-ICTUS, un estudio también transversal y poblacional, incluyó sujetos, en este caso, al contrario, mayores de 60 años, incluía 6 sujetos aleatorizados por médico y llegó a tener más de 7.000 pacientes, dando una fibrilación auricular, en este caso alta, del 8,5%, mayor en hombres que en mujeres, pero se dejaba una ventana de pacientes jóvenes que quedaban excluidos del estudio. El otro estudio de gran tamaño es el estudio CardioTens, que describió una prevalencia de fibrilación auricular del 4,8%, pero eran pacientes que acudían a las consultas o bien de atención primaria o de cardiología, con lo cual ello entraba ya un sesgo en la selección de pacientes. Existen además otra serie de estudios más pequeños realizados en diferentes áreas de España, en el centro de Madrid, en La Coruña, Jaén y en Toledo. Y como pueden ver, las prevalencias de fibrilación auricular varían mucho dependiendo de los criterios de ingreso en el estudio y también de si son realmente pacientes que ya acuden a la consulta, si son pacientes que ingresan en las urgencias o bien en un ingreso hospitalario. Por todo ello, creímos muy oportuno desde la Agencia de Investigación poner en marcha este estudio. En cuanto a los estudios internacionales, cabe destacar el estudio de Framingham, evidentemente, que aporta una prevalencia del 9,1% para los hombres y la mitad para las mujeres, pero son datos de 1989, es decir, de hace más de 20 años y probablemente no sean representativos de lo que sucede en la actualidad. El estudio ATRIA, con más de 17.000 adultos de 20 o más años, es un estudio realizado en California con pacientes asegurados. El diagnóstico de fibrilación auricular se hacía por electrocardiograma o por la historia clínica y la prevalencia es notablemente baja, del 0,95%. Probablemente incluyó una población de pacientes muy jóvenes. Los estudios más parecidos al nuestro es el estudio de Rotterdam, un estudio europeo con 6.000 pacientes de 55 o más años. En este caso, la fibrilación auricular se diagnosticaba por electrocardiograma, revisado por 2 médicos de familia y por un cardiólogo en caso de desacuerdo, y por la historia clínica. La prevalencia de fibrilación auricular fue del 5,5%. Y finalmente, un estudio realizado en Portugal, muy reciente, con 10.000 pacientes de 40 o más años de edad, con una prevalencia del 2,5%. En este estudio, el diagnóstico de fibrilación auricular se hacía solo por el electrocardiograma, por ello la prevalencia es probablemente menor. Con estos antecedentes, creemos que era importante saber los datos de prevalencia de fibrilación auricular en España y por eso se puso en marcha este estudio. Aprovechando que se hacía este registro, pensamos que también era oportuno analizar la prevalencia de angina estable, puesto que tampoco había muy pocos datos registrados. Se sabe que en Europa entre 20 y 40.000 individuos por millón de habitantes pueden tener angina, y en cuanto a nuestro país existía solo el estudio PANES realizado en 1998 en una población entre 45 y 74 años y estimó una prevalencia muy alta del 7,5%, que se consideró sobreestimada. Por todo ello, pues, se puso en marcha el estudio poblacional de prevalencia de fibrilación auricular y angina estable en España, promovido por la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología y realizado conjuntamente con los médicos de atención primaria.
El estudio contó con 2 ayudas no condicionadas, uno del Observatorio de la Mujer y del Sistema Nacional de Salud para la realización del estudio piloto que se realizó durante el primer año, y a continuación una beca también no condicionada de Sanofi Aventis que sufragó el grueso del estudio. A continuación, en la siguiente ponencia, el doctor Javier Muñiz, director de OTS y del Instituto Universitario de las Ciencias de la Salud de La Coruña, nos va a explicar la metodología y el diseño del estudio. El doctor Juanjo Gómez Doblas, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, nos va a hablar de los resultados de la prevalencia de fibrilación auricular. El doctor Joaquín Alonso, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, nos hablará de los resultados de angina estable y de la prevalencia de los factores de riesgo que se registraron en el estudio. A continuación, dejo paso al siguiente ponente.